Derribar para levantar es el tema de esta noche. En Jueces capítulo número 25 ya se han llevado a cabo, en su primera parte, se ha podido llevar a cabo, mi amado hermano, lo referente a lo que Dios ha podido hacer con un hombre llamado ya Gedeón ha sido de parte de Dios ministrado para poder estar dispuesto a un desafío que Dios le había realizado. Dios quería utilizar a un hombre con sus pocas fuerzas con las que había podido salir a cosechar una gramínea en el campo frente a tantos enemigos que buscaban obviamente la destrucción del pueblo de Israel. Un hombre había desafiado los peligros y se había adentrado en el campo para tratar de llevar algo de comer a casa. Fue en ese preciso instante donde el Señor, viéndole, dice la Escritura, tuvo misericordia y le dirigió la palabra, haciéndole notar que él sería el instrumento que Dios habría de usar para poder dar libertad al pueblo. 7 años de esclavitud, llamado la nación de Israel, estaba pues sufriendo a través de los amalecitas, a través, mi amado hermano, también diríamos de todos los pueblos árabes que se habían confabulado para ir frente a Israel y despojarlo de todos sus sembríos, de todas sus cosechas. La Biblia dice, mi amado, que iban como langostas sobre la tierra y la devastaban en su totalidad. Gedeón para esto se ve un poquito al inicio renuente de poder saber de que él habría de ser el que Dios utilizaría. Pero le pidió una señal y la señal fue hecha. El varón que le dio el mensaje, dice la Biblia, hizo un acto sorprendente. Con su báculo tocó una ofrenda que él mismo había llevado, hablando de Gedeón. Y esta dice que salió fuego de la peña y la consumió. Y desapareció el ángel delante de sus ojos. Mi amado, esto obviamente confirmó la palabra de Gedeón respecto de la señal que había sido hecha. Ahora bien, cuando vamos al verso número 25, que es la lectura que hemos tenido hasta el verso 26, la Biblia dice que aquella misma noche, es decir, en ese mismo día en que en la mañana posiblemente Dios había manifestado un pedacito de su poder a Gedeón para confirmarle que él sería el instrumento que Dios usaría. Esa misma noche, dice el verso número 25, Jehová, mi amado, aparece a la vida de este joven o de este hombre y le dice, toma, le dice el Señor, toma un toro del hato de tu padre, mi amado, y luego le dice, y un segundo toro que tenga, mi amado, una edad de 7 años. Versículo 25, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Mi amado, está de más decir que el pueblo de Israel nunca dejó la idolatría. Por lo menos no en los acontecimientos de los que hoy se están llevando a cabo en su lectura. Mi amado, qué curioso. Querer recibir de Dios bendición, querer recibir de Dios libertad de los opresores, pero no despojarse de todo aquello que de una u otra forma sabemos que irrita el corazón de Dios. Dicho de alguna forma más actual, ¿cómo pretender que Dios, mi amado, me bendiga si todavía de pronto no dejo el alcohol? Si todavía no dejo a la segunda. No dejo todavía el cigarrillo. O sea, parece, mi amado, contradictorio, pero hay quienes no abandonan su pecado, pero sí desean seguir siendo bendecidos por Dios. Mi amado, ese es básicamente el plano en el que Gedeón se encuentra. No era, para este caso en particular, el pueblo, era su propia casa, su propio padre, el que tenía culto a Baal en su mismo territorio. Mi amado hermano, qué curioso, ¿verdad?, que en instancias anteriores Gedeón replicara con el mensajero de Dios diciéndole, yo no sé por qué Dios nos ha olvidado. Yo no sé por qué Dios nos ha desamparado. Yo no sé por qué Dios no nos ha libertado de los opresores. Mi amado, si en la misma casa estaba levantado el altar a Baal,
y también a la diosa Asera. O sea, mi amado, mira qué corazón a veces, mi amado, tan negligente. ¿Cómo poder pretender que Dios extienda su favor, sus favores, sus misericordias, sabiendo que aún en el mismo hogar se hacen cosas indebidas? Mi amado, yo deseo obviamente de todo corazón de que usted, sí, para su hogar, para que de Dios pueda obtener su bendición, mi amado, haga, mi amado, un verdadero acto de conciencia, cómo estamos conduciéndonos dentro de nuestros propios hogares. Ya que en el caso de Gedeón, mi amado, el propio padre de él tenía un altar levantado. Es decir, habían ídolos visibles, mi amado, que se encontraban allí hasta para que de otros lugares se acerquen a su casa a rendirle culto a Baal. Mi amado hermano, Dios por eso en esa misma noche no va a pretender, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, usar un instrumento sabiendo que hay cosas que empañan el corazón. Lo mismo ocurrió con Moisés. Usted ya reconocerá esa historia. Dios le da, mi amado, sí, la labor de ir a sacar al pueblo de Egipto, siendo él el instrumento que habría de usar. Pero en el camino, Dios, mi amado, lo hizo parar y lo hizo, mi amado, sí, en medio de un hostal, por decirlo de alguna forma, y casi lo mata Dios a Moisés, trayendo sobre él una fiebre altísima que ya parecía que le arrancaba la vida. ¿Qué había pasado? Algo en casa no estaba bien. Algo en casa se había olvidado de hacer. Él, mi amado, no llevó a cabo la circuncisión de su hijo. Y esto, mi amado, Dios se lo cobraría antes de poder emprender la obra del Señor. Y lo mismo ocurre en el caso de Gedeón. Gedeón es llamado, mi amado, y Dios sabe bajo qué contexto lo llama. Pero Dios no va a usarlo hasta que él no arroje de su casa o de la casa de su padre los ídolos que hacen oposición delante del pueblo. Ahora bien, en el versículo 25 nos dice el Señor, derriba pues, sí, ya en la última parte, sí, dice el Señor, derriba pues esas imágenes. Versículo número 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de esa diosa llamada Asera que habrás cortado. De acuerdo a ciertos anales propiamente históricos, mi amado, si se nos dice o se nos hace saber que por lo general la diosa Asera estaba tallada en medio, diríamos, de los tallos de los árboles. Que de hecho hay quienes esculpían o labraban los árboles dándole forma, de la diosa que era la diosa de la fertilidad. Mientras que Baal, mi amado, era el gran dios, diríamos, de la provisión, de la agricultura. Y por eso, mi amado, se tenía la costumbre de forjar a Baal, y aparte talar los árboles o darle talla, hacerlo con formón y martillo, la forma de una diosa, para que bendiga las cosechas. Pero, ¿qué contradicción? ¿Qué cosechas eran lo que tenían? Si todo lo que sembraban se lo llevaban sus enemigos. Mi amado, pero aún así, los hombres no abandonaron la idolatría. Ahora bien, Dios le pide a este hombre, de la misma forma, mi amado, que lo había hecho con Moisés, le pide a este hombre que arranque los ídolos de su casa. Ahora bien, la Biblia dice, versículo número 27, entrando ya en materia de estudio, entonces Gedeón, mira que el hombre, por eso se dijo la semana pasada, el hombre sí era pudiente, pero no tenía obviamente los recursos para comer, pero sí estaba en una posición algo superior. Dice la escritura, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Pero, verso número 27, temiendo hacerlo de día, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? Por causa de su familia, de su padre y por los hombres de la ciudad. La Biblia dice, lo hizo de noche. Lo hizo de noche. Ahora,
Aquí hay muchos, mi amado, en cuanto a opiniones, ¿sí? Hay muchos que podrían tener criterios encontrados, ¿sí? Dios le dijo, mira, destruye estos ídolos. Y claro, la palabra de Dios fue inmediata para que lo haga al instante. Pero Gedeón, mi amado, trató de utilizar un poco de prudencia. Hay quienes podrían catalogarlo como bien, otros como mal, pero sin embargo, el final es el mismo. Lo hace. Pero, mi amado, debemos de entender que para poder poner en práctica este mandamiento, yo creo que no habría problema si el que está incurriendo en semejante acto de idolatría hubiese sido Gedeón como tal, pero era su papá. Y claro, junto con su padre, la familia de él, y aún él permitía que en su territorio vengan otros, sí, de otros lugares, a su territorio a rendirle tributo a Baal. Esto es importante, mi amado, porque eso de una u otra forma me hace ver, mi amado, ¿cómo le digo? La forma en la que el pueblo, sí, se abalanzaba a cualquier oportunidad para poder, mi amado, sí, rendirle culto a este Dios pagano. Y cómo el padre admitía que su casa o su territorio fuese un centro de adoración para Baal. Mi amado hermano, esto si yo lo llevo al plano un poquito más actual, a nuestro contexto de vida, sería de pronto muy fácil, insisto, yo, ¿cómo le digo? Arrancarme de mí un escapulario, de pronto de mi dormitorio, botar una foto ahí de algún santito que tenga un crucifijo. Sería sencillo. Pero hacerlo de pronto, sí, dentro de la casa de tu papá, si acaso tú vives ahí, o botarle a tu mamá, qué sé yo, un altar que ya tenga levantado, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién de ustedes de pronto visitando a la familia le dicen, pero mamá, eso a Dios no le agrada? ¿Y qué te dice ella? Déjamelo ahí, ni lo toques, en tu casa haz lo que te dé la gana, a mí me respetan mis cosas. ¿Te lo dicen o no te lo dicen? Sí, te lo dicen, mi amado. Y cuando eso ocurre, obviamente tú te ves maniatado. Dices, hermano, yo quiero, pero mi mamá no me deja. Sí, esto se lo digo, mi amado, para que usted también pueda entender en qué camisa estaba metido Gedeón. Dios le había dicho, hazlo. Tu padre tiene estos ídolos en su casa. Tu padre tiene, sí, diremos así, estos dioses paganos en medio de su territorio. Tú te vas a deshacer de ellos. La orden se oye bien, se oye correcta, pero poderla llevar a cabo, cumplirla bajo un contexto donde era de su padre todo esto, la cosa cambiaba. Pero, mi amado, aquí hay algo también que es necesario poder, diríamos, considerar. El desafío que Dios le puso por delante. Amado, Gedeón se vence a sí mismo, busca la forma y lo hace. Busca la forma y lo hace. Claro, sus consecuencias no demorarían. Y querido hermano, a veces hacer la voluntad de Dios nos va a poner en situaciones de crisis. A veces por hacer la voluntad de Dios, hermano, Dios mismo nos va a meter, diríamos, en lugares o en momentos, sí, de encrucijada para nosotros. Claro, nunca será fácil, si acaso, mi amado, Dios nos pide algo como esto, nunca será fácil salir bien parado luego de obedecer al Señor. Puede ser, mi amado, que la intención de Dios sea, sí, obviamente la de bendecirnos, pero a veces su bendición, mi amado, sí nos deja mal parados frente a los demás. No en vano Jesús dijo que por causa de él estaría en enemistad la suegra contra la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre contra el hijo, y así sucesivamente. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no resulta tan sencillo. Aun cuando es lo correcto lo que se hace, aun cuando es lo idóneo lo que se nos pide, mi amado, a veces las cosas al final sí, no quedan tan bien para nosotros. Pero, ¿estamos dispuestos a correr esos riesgos? ¿Estamos dispuestos, mi amado, a dar la cara por Dios? Alguien diría, hermano, por mis hijos, yo me enfrento con quien sea. ¿Y por Dios? ¿Te enfrentarías a un jefe? ¿Te enfrentarías a una abuelita quisquillosa? ¿Te enfrentarías a un papá problemático? ¿O a un hijo irreverente?
Mi amado, ahí es donde Dios pesa, si diríamos qué tanta honra puede llegar si el hombre a darle a él. Ahí es donde Dios sopesa, mi amado hermano, quién realmente está delante de ti, tu familia o tu Dios, tu trabajo o tu Dios, tus amigos o tu Dios, tu negocio o el Señor. Yo he escuchado de algunos decir, hermano, a mí lo único que me impide buscar de Dios es quitar de mi negocio la cerveza. Si yo lo quito, busco de Dios. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque de pronto ese único producto es el que más rentabilidad le rinde. Mi querido hermano, parece fácil este tipo de desafíos, pero en la práctica resulta muy complejo. Pero, bien o mal, sea en el momento o en el, como le digo en el versículo número 27, en el expertise del buen uso de la mente de Gedeón, él lo termina haciendo. ¿Cuándo? Verso 27, vuélvalo a leer, por favor. Ajá. Pero lo hizo. Fue en la noche con gente que obviamente él había pedido que le ayudasen y tiró abajo. ¿Y por qué 10 hombres? Porque la tarea, mi amado, de derribar sobre todo a Asera era cortando los árboles. Estaban tallados en los árboles. Mira, por ahí alguien de pronto teniendo un solo árbol en la casa queriéndolo derribar, él por sí solo le llevará días tirarlo abajo. Todo esto se lo hizo en una sola noche. ¿Sí? ¿Cuántos árboles debieron haber tenido la imagen de Asera? Dios lo sabe. Pero Gedeón dijo, por lo menos para tirarnos abajo necesito 10 hombres. Adicional, claro que sí, para derrumbar el altar que se había edificado para Baal. Verso número 28. Por la mañana. Comienza, mi amado, aquí el tirijala. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, ¿qué le ocurrió? He aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada también la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Antes de entrar en el suceso como tal, me concentro por un momento en los sacrificios que se llevaron a cabo. 2 fueron, los requerimientos de Dios. Primero, derribar los altares, y segundo, ofrecer 2 sacrificios. 2. Uno, obviamente, mi amado, por el pecado, y otro en holocausto. Estos 2 toros, mi amado hermano, Dios los requería como ofrenda por el pecado del pueblo. Como ofrenda, mi amado hermano, por obviamente, la idolatría de la nación. Pero, ¿de qué servirá? Y eso sí quiero dejarlo de pronto presente. ¿De qué servirá ofrecer sacrificio por el pecado si el pueblo no está arrepentido por el pecado? ¿Sí? Dios lo recibió, pero por las manos de Gedeón. Él tuvo a bien, diríamos, pedir perdón por su casa, por el asunto de la idolatría. Pero ¿de qué servirán sacrificios ofrecidos a Dios si desde acá no nace el verdadero sacrificio? Mi amado, yo he puesto a mi manera de ver el asunto, que así como Dios le pide a Gedeón, hacer este tipo de requerimientos para cumplir su palabra, mi amado, nosotros nunca podríamos aspirar a recibir de Dios, de su liberación, si primero no echamos abajo nuestros males. Es necesario, mi amado, en estos tiempos tan complejos en los que vivimos, tan demandantes, tan asfixiantes, mi amado, tratar de poner nuestra vida en el orden que Dios quiere que la tengamos. Sí, mi amado, yo lo sé. Sí, el mundo nos demanda mucho cada día. El mundo, mi amado, nos asfixia con sus demandas. Todo para llevar, mi amado, $1 a la casa, siendo pragmático, ¿no? Todo para llevar un poco de dinero a la casa.
que si bien es cierto, entiendo que usted trata de ganar todos los días de manera honrada, de manera laboriosa, sí, su dinero para llevar a proveer a lo suyo. Mi amado, a veces el precio que pagamos es demasiado alto. En el sentido, mi amado, de que estamos tan asediados de lo malo, estamos tan asediados de gente que, mi amado, trata de rebuscar hasta de donde no hay para poder llevar algo de dinero a la casa. Mi amado, que mucha gente se termina olvidando de que existe un Dios allá arriba en el cielo. Sí, el dinero, mi amado, es necesario. Claro que sí, y Dios lo sabe. Y lo que es más importante, Dios sabe que tú lo necesitas. Pero sin embargo, mi amado, no deslindes de tu vida al Señor. No deslindes, mi amado hermano, si tu primer orden respecto de la prioridad de tu vida, tu prioridad como hijo de Dios, como hija del Señor, es tener a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y a veces eso, mi amado, va a hacerte confrontar frente a los demás. Aquellos que experimentan trabajo, sobre todo donde son otros los que mandan, amado, ellos nunca te van a decir, le toca ir al culto, ya deje nomás y vaya. No, mi amado. Ellos más bien te dirán, se queda hasta que termine. Y pregúntale cuando uno termina de trabajar en un trabajo secular. Nunca termina, siempre hay algo que hacer. Siempre, mi amado. Eso por un lado. Pero queriendo ya ver este aspecto, mi amado, del versículo número 28, él termina derribando esto y se va, claro, él se va, mi amado, a ir contra todos los que adoran a Baal, contra todos. Y el primero de ellos, que él lo sabía bien, ¿sabes quién era? Su propio padre. Es como tratar de ir a la casa, si acaso vives en medio de una familia, y sabiendo que tu abuelita que vive contigo tiene ahí un altar a María, y tú dices, mamá, hoy día se lo voto. Hoy se lo voto porque se lo voto. Sí, todo el mundo se va a levantar contra ti. Ahora, yo no digo que vaya y hagas esto, ¿ah? Sí, pero si ya Dios te está hablando, bueno, vaya, entonces. Mi amado, sí, eso es tirarse de enemigo a toda la casa. ¿Verdad que es así? A toda la casa te la vas a tirar de enemigo. Mi amado, y Gedeón sabe, y ojo con esto, Gedeón sabe las consecuencias de sus actos. Pero él ha puesto una palabra en su corazón. ¿Cuál es esa palabra? Dios me ha dicho que derribe los altares. Dios me ha dicho que lo haga. Lo hizo, mi amado, los tiró abajo. A la mañana siguiente, todo el mundo, mi amado, se levantó en contra de Gedeón. Todos. Pero, mi amado, Dios nunca nos abandona cuando nos disponemos a hacer su voluntad. Amén. Dios nunca nos va a dejar huérfanos mientras sepa que haya alguien en la tierra que quiere obedecerle. Y eso es lo que ocurre. Verso número 28. Por la mañana, ¿qué ocurrió, mi amado? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ahora por el suelo, no estaba derribado. Adicionalmente a esto, cortaba la imagen de acera que estaba junto a él. Y claro, se veía que se había hecho ¿qué cosa esa noche? Un sacrificio justamente en el altar que se había edificado. Gedeón lo había hecho y lo había llevado a cabo, mi amado, levantando altar de piedra, y había tomado la misma leña de la diosa para en ella quemar posiblemente sí, ese mismo toro para darle a Dios la alabanza de vida. Esto tenía un doble significado. Primero, cumplir la palabra. Segundo, manifestarle a los que habrían de venir de que la diosa, supuesta diosa, no tenía, mi amado, ningún tipo de defensa para poder erradicar a otros dioses. Dicho de otra forma, si Baal y Asera eran los que decían decir ser dioses, ¿vale? Nadie impidió que en este caso Gedeón los tirase abajo. Nadie salió a defenderlos. Verso número 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto?
Ahora recuerda, Gedeón hizo esto, no lo hizo solo. ¿Con cuántos más lo hizo? Con 10 hombres. Y claro, posiblemente ellos obedecieron las órdenes de Gedeón, pero nadie garantizaba de que uno de ellos hablase más de la cuenta. Y dice la Biblia, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, es decir, y preguntando, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres, ¿qué hicieron inmediatamente luego de esto? Los hombres de la ciudad dijeron al papá de Gedeón, Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y amado, aquí, sí, en este instante, Gedeón, mi amado, corre peligro de muerte. Antes de que empiece cualquier ordenanza de Dios en su vida, mi amado, ya Gedeón estaba al filo de la muerte. Ahora, insisto en esta pequeña parte. Gedeón había puesto en alto la palabra de Dios. Gedeón había, mi amado, se había ido en contra, sí, de las cosas que su padre había levantado. Mi amado, yo no te digo, insisto, que tú hagas lo mismo. Pero si tú sientes de Dios ponerle un freno al desenfreno de los tuyos, y si tienes la posibilidad de hacerlo, no dudes, hazlo. Hoy por hoy los altares posiblemente ya no son San Antonio ni María. Posiblemente, mi amado, son otro tipo de ídolos los que están esclavizando a tu familia. Yo, créeme que de manera muy insistente siempre tomo los mismos ejemplos, pero es lo de hoy, es lo actual. Sí, el internet para mí, mi amado, en casa es un ídolo aprobado por muchos padres y madres de familia. ¿Sí? Uno mismo, mi amado, hasta paga para tener internet. Pero no digo que el internet es del diablo. El mal uso que le estamos dando sí esclaviza a los nuestros. Y aún empezando hasta de los mismos, sí, viejos de la casa. Ahora hasta los ancianos andan con unas tablets grandotas. Sí, mi amado, parece mentira. Esto se ha hecho muy contagioso en esta parte. Y antes había tiempo para una lectura bíblica, antes se cogía la Biblia. Sí, yo sé que se puede descargar en los teléfonos la Biblia, sí, pero siendo sincero y honesto, usted usa este medio para cosas bíblicas en su casa, para cosas de Dios, muy pocas veces, mi amado. La mayoría del tiempo, a veces, mi amado, lo dedicamos a andar pajareando o desperdiciando el tiempo por las redes sociales. Mi amado, hay ídolos que deben de ser tirados abajo, sin importar las consecuencias que esto provoque. Cuando vamos a la Escritura, mi amado, en el versículo número 30, ya se le pide a Joás la cabeza de su hijo. Saca a tu hijo, le dicen, dánoslo, porque él ha derribado los altares. Verso 31, y aquí, mi amado, un milagro que solo de Dios pudo haber venido. No de nadie más. ¿Cuál es el milagro? Joás, el papá de Gedeón, le responde a todos los que estaban junto a él. Contenderéis, o lo que es igual, van a ponerse a pelear vosotros por Baal. Defenderéis su causa. Cualquiera que contienda o cualquiera que se ponga a pelear por él, es decir, por Baal, que muere esta mañana. Si es Baal Dios, que él pelee por sí mismo, es decir, que se defienda él mismo. ¿Para qué? ¿Acaso Baal tiene guardaespaldas? No dice que es Dios, dice Joás, que salga él mismo y mate o dé muerte al que derribó su altar. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Claro, esta expresión o esta respuesta, de una u otra forma,
trajo cierta confrontación con todos los presentes. Como cuando, y esta parte me recuerda como cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Es decir, tanto que defienden a Baal, tanto que defienden a él, es como que es como que usted le diga a su hijo: a ver, si tanto te metes en ese internet, ya pues que el internet te dé de comer. Que te lave la ropa de una vez, pues, y que te limpie el cuarto. Yo a veces escucho a ciertos jóvenes o muchachos que dicen: uy, hermano, eso de influencer deja plata. Digo, a él, porque a ti no. Tú sigues siendo chino. Le digo: ¿qué plata tienes? No tienes nada. No, hermano, es que yo voy a ser de influencer. Creo yo, hablando en buen deseo, la única influencia que necesita nuestra juventud es la influencia de Dios en su vida, mi amado. Eso sí, a la verdad, hace mucha falta que nuestros hijos se vean influenciados por el Señor. No por tanto vago que aparece tras una cámara. Peor ahora que les van a cobrar impuestos. Mi amado, dice pues la Escritura, y quisiera de una u otra forma tratar de ver algo especial también. Sí, cuando yo voy, por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo número 3, sí, retroceda un poquito, solo Jueces, en el capítulo número 3, parece mentira, mi amado, pero el corazón del pueblo respecto de los dioses paganos era muy fuerte. Ya que dice allí, por ejemplo, en los tiempos de Otoniel, dice la Biblia en el verso número 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y por causa, obviamente, de ese mal, dice la Biblia, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron, no a uno, dice a los Baales, y a las imágenes de acera. Y claro, la consecuencia en el verso 8 es tajante: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Mi amado, el pueblo defendiendo, ojo, lo que estaba mal, defendiendo su pecado, defendiendo a muerte con los dientes, mi amado, sí, a sus dioses. Eso es como tratar de defender la borrachera. Tratar de defender, mi amado, sí, el adulterio. Tratar de defender la mentira. Hay cosas, mi amado, que deben de ser inadmisibles en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos, mi amado, salir en defensa de lo que está equivocado. Pero mire, tanto nos han lavado el cerebro, que cuando ahora se habla acerca de un feminismo, de un LGTB, si se habla, mi amado, sí, de los homosexuales o de los gays, ya la gente, aún de criterio bien formado, tanto los han rellenado que ahora hasta están en la postura de defensa. Pero déjalos. No importa que lo hagan. No importa que lo practiquen. Usted dirá: mientras yo no sea o no me afecte, no importa. Yo no digo que hay que tirarle piedra. Yo no digo, mi amado, que hay que meterlos en la cárcel. Yo simplemente lo que digo, que el pecado va en contra de la voluntad de Dios. Indistintamente de qué tipo de pecado sea. Sí, la homosexualidad es pecado. Y la mentira también lo es. Amén. El adulterio es pecado. Y alguien que busca su propio sexo para poder tener un amorío o un hogar con otra persona del mismo sexo, también es pecado. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que yo quiero desde mi corazón? Que el pecador se arrepiente y se vuelva a Dios. Pero de eso a que la misma iglesia defienda, mi amado, el pecado a su pretexto de que es una nueva moda de vivir, un nuevo estilo de vida, mi amado, eso no tiene sentido. Eso sí, a la verdad, mi amado, va en contra totalmente de los valores y los principios de Dios. Lo que es bueno se defiende. Lo que es afable, lo que realmente es de buen nombre, lo que es ético, lo que es moral se defiende. Usted podría defender, mi amado, la responsabilidad. Podría defender, mi amado, el trabajo honesto. En eso todavía le digo, hermano, defiéndalo. Pero defender, dicho de otra forma, defender la ociosidad. Defender, mi amado, lo que usted sabe que está mal. Que lo que Dios dice que no se debe de hacer y se lo hace. Usted decir, está bien que lo hagan. Bíblicamente, mi amado,
Acompáñame, por favor, porque quisiera ir a una referencia. El capítulo de Romanos, capítulo 1. Quisiera ver un texto bíblico que me parece muy atinado. Allí, cuando el apóstol Pablo comienza a darle a conocer al pueblo todas las cosas de las cuales Dios hace saber respecto de la gente que se ha olvidado de Él, el Señor allí, mi amado, va a hacer como una pequeña lista, ¿sí? Solo como para dar un ejemplo de las cosas que a Él lo irritan o que a Él le descomponen en su corazón. Y dice el Señor, capítulo 1, verso 28 en adelante, dice, y como ellos, dice el texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, dice en el verso 28, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? Ahí el Señor dará esa pequeña lista y dice, estando atestados, o lo que es igual como llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32, léalo y léalo despacio, porque me voy a concentrar sobre todo en la parte final. ¿Qué dice? Y esto, no solo las hacen, sino que también, aunque, si no los llegan a hacer, ojo con esto, se complacen con los que la practican. Este tipo, diríamos ya de referencia final, asusta. Es como que alguien ve a robar y diga, qué bueno que le han robado. Por ahí va la cosa. Insisto, mi amado, esta última parte revela a qué tan bajo nivel se puede llegar en la sociedad. Insisto, es como que si atropellan a alguien y usted diga, qué bueno que lo atropellaron. Usted ve el pecado, mi amado, y debería, en reacción natural, debería de estar en contra de esto. Pero en la actualidad no. En la actualidad usted ve desfiles de homosexuales y usted aplaude. Está bien, déjenlos. Usted ve el Ibar en la esquina, va un borrachito y qué bueno. Aplaude. Mi querido hermano, cuando vamos pues a Jueces, retomando el texto del capítulo número 6, versículo pues número 31, el padre de Gedeón recibe de Dios, ojo, recibe de Dios una luz en su entenebrecido entendimiento. ¿Qué luz es la que recibe, amado? Hacer él ahora, él siendo, ojo, él en su casa, en su territorio, sí, en su propia, diríamos, parcela de terreno, él tenía el altar levantado. Él lo había levantado con otros. Él había tallado con otros en los árboles a la diosa Acera. Pero ahora derribados en esa noche, Dios trató ¿con quién? Con el papá de Gedeón. Esa acción le hizo tomar valentía a Joás, no a Gedeón, a Joás en esta parte. Y él le hace saber a toda la gente que viene a linchar a su hijo, si él ha hecho lo que ha hecho, que sean los dioses los que lo castiguen, no ustedes. ¿Acaso ustedes son los guardaespaldas de esos dioses? Verso número 32. Aquel día, Gedeón o a Gedeón se le cambia el nombre. ¿Cómo lo llaman? Dice allí, Jerobaal. ¿Qué significa? Tenemos el significado en el verso 32. Contienda Baal
contra él. O dicho de otra forma, pelee, sí, Baal contra él. Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y claro, esto, mi amado, terminó en que nadie le levantó a Gedeón ni un solo dedo. Pero la gente esperaba. ¿Qué esperaba la gente? Que Baal, de una u otra forma, sí, salga delante de Gedeón y lo mate. Pero no ocurrió nada. Pero ¿sabes por qué no ocurre nada, mi amado? Porque se cumple lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Ven conmigo al Salmo 135. Este texto lo puedes usar hasta dentro de un área evangelística. Te lo recomiendo. En el libro de los Salmos, capítulo número 135. Este texto te puede servir hasta para evangelizar. Leeré desde el versículo número 15 en adelante. Santo de Dios, los ídolos de las naciones son, o suelen ser, plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Dicho de otra forma, son ídolos sin vida. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Mi amado, Dios nos rescató de la idolatría. Dios nos quitó antes de aquello la venda que estaba sobre nuestros ojos. ¿Quién de nosotros con temor y reverencia veíamos la imagen de algún santito del Señor? ¿Verdad? E inmediatamente nos inclinábamos. Inmediatamente le dábamos reverencia. Los venerábamos, mi amado hermano. ¿Quién quitó ese temor de estos ídolos? El Señor. ¿Cuándo? Cuando Dios ingresó en nuestros corazones. Ahí nos hizo entender esto. Por eso es que a nuestra gente, posiblemente que todavía está en ellos ese velo en sus ojos, para ellos ese cuadro tiene demasiada importancia para ellos. Esa estatuilla tiene demasiado valor para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden ver como Dios a nosotros ahora nos los hace ver. ¿Y cómo lo hace ver? Son ídolos mudos que no sirven para nada. Que al único Dios que hay que temerle, que hay que reverenciarlo y amarlo, es al Dios que está en los cielos y que habita, mi amado, en todo lugar con la presencia de su Santísimo Espíritu. Dios, mi amado, nos ha sacado de ese estilo de vida. Cuando retomamos, pues, el libro de los Jueces, capítulo número 6, dice el Señor, versículo número 33. Pero todos, dice allí, todos los madianitas y amalecitas y los del oriente, ¿qué hicieron en esa misma instancia, por decirlo de alguna forma? Se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Esto, mi amado, me agrada porque Dios puso todas las piezas en el tablero en el que Dios iba a jugar. Los madianitas, como ya se lo ha venido analizando, si usted recuerda, solamente por recordar, mi amado hermano, en Jueces capítulo número 6, versículo 3, ¿podría leerlo, por favor? Versículo número 3 al verso número 4, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? Pues hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es decir, hasta ese entonces, luego de 7 años de haber sido, mi amado, asediados por sus enemigos, siempre los enemigos aparecían
para quitarles todo lo que ellos habían sembrado. Todo. No dejaban nada. Pero en esta oportunidad, ya los amalecitas, con toda la gente que se nos describe allí, venían a Israel, ya no para devastarla, sino ahora para destruirla por completo. Ahora todos estaban acampados en el valle de Jezreel. Un lugar, mi amado hermano, muy amplio, como para dar albergue a muchas naciones. Ahora el pueblo, si enemigo, se disponía a combatir a Israel. Pero, oh sorpresa, Dios, que anticipa todas las cosas del porvenir, ya tenía, mi amado, su instrumento listo para poder, sí, usarlo en la batalla. ¿A quién? A Gedeón. Lo curioso, mi amado, es que Gedeón hasta este momento estaba completamente solo. Solo. Pero Dios le había dicho, tranquilo Gedeón, que como un solo hombre vas a pelear frente a tus enemigos. Verso número 33. Los madianitas, amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Verso 34. Mira a dónde conduce la obediencia. Verso 34 que nos dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y amado, hay un texto que no quiero dejar pasar por alto, y ese es este. Cuando yo voy al Evangelio según San Juan, acompáñame por favor, capítulo número 14, verso número 15 y 16. Es un texto muy conocido, pero que viene bien a la hora de quererlo contrastar con lo que vive Gedeón. Dice el Señor, si me amáis, que le pide al pueblo o al que le desea, si me amas, guarda mis mandamientos. Y como consecuencia, ¿qué hará el Señor? Yo rogaré al Padre y os dará a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién se refiere? En el verso 17 dice, al Espíritu de verdad. Ahora, siguiendo este modelo, Gedeón manifestó amor hacia el Señor. Desde el momento en que recibió una palabra, Gedeón no se quedó quieto. La primera acción que manifestó fue traerle un tributo de agradecimiento por la palabra recibida. 2, luego por la noche el Señor le dice, haz y es esto. Y Gedeón no escatima, mi amado, los peligros y los riesgos y obedece al Señor y destruye lo que tiene que destruir. El verdadero amor demanda obediencia. El verdadero temor a Dios demanda obediencia. No simplemente diciéndolo, sino demostrándolo. Dios, cuando vio esto en la vida de Gedeón, mi amado, el versículo número 34 para mí es contundente. Ahora Dios, al ver que en este caso, su elemento, sí, por decirlo de alguna forma, su instrumento está, mi amado, dispuesto a obedecer, mi amado, lo llena con el poder de su Espíritu Santo. Bien lo dice la Biblia. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Cuál es el objetivo de esto? De llenar, en ese hombre, llenar todo lo que él, mi amado, a lo que él le hace falta para poder llevar a cabo la tarea encomendada. Hay quienes han dicho, y me parece bien mencionado, que todo aquel al que el Señor llama, también capacita. Porque no es el hombre, mi amado, el que hace la obra del Señor. Es Dios haciéndola a través del hombre. Lo único que Dios necesita es materia dispuesta para trabajar. Tú eres la materia que el Señor puede usar para glorificar su nombre. Para que cuando lo hagas o cuando ya lo veas en plena ejecución, tú digas, no sé cómo se ha llevado a cabo esto, pero algo sé. Dios está aquí y Él es el que ha hecho permanecer esta obra. Mi amado, el Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón. Verso 34.
Y cuando éste, hablando de Gedeón, tocó el cuerno, es curioso con esto, y cuando éste tocó, dice allí, el cuerno, ¿qué ocurrió? Los abiezeritas se reunieron con él. Ahora, cuando yo voy, mi amado hermano, sí, al capítulo número 6, ven conmigo, por favor, que dice que el ángel de Jehová vino y se sentó debajo de una encina, es decir, de una enramada bastante grande, y se le presentó, dice allí, en una era de que era de Joás, el cual era abiezerita. ¿Cuántos recuerdan esta parte de Abiezer? Gedeón, ¿de quién era pariente? Esto ya lo dije y en detalle. Doble vaso de colada para el domingo. Algo se dijo de esta familia. Algo se dijo de Gedeón. ¿Qué parentesco tenía? O se lo mando como tarea para la próxima semana. ¿De quién era? Descendiente de Abraham. ¿De cuál específicamente? De Madián. Siendo más específico, de Coat. Mi amado hermano, es importantísimo considerar cómo Dios, mi amado, se mueve cuando hay obediencia. Cuando yo vuelvo y leo, mi querido hermano, si al toque del cuerno de Gedeón, que por lo general el cuerno, bueno, yo sé que hay muchas cosas que en la Biblia se encuentran como algo normal, que claro, por nuestro tiempo en el que vivimos, por el contexto en el que vivimos, son cosas que para nosotros no tienen ningún tipo a veces ni de lógica, ni de pronto, ni de plena conciencia o razonamiento, pero en aquel entonces esto era algo muy común. Es como tratar de decir, hermano, ¿cuántos han traído su bastón acá? Ninguno, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la costumbre de usar bastón. Pero para el pueblo de Israel en el oriente, el uso del bastón era como ponerse posiblemente la correa en el pantalón. Formaba parte de un atuendo. Ahora, así también como para un profeta tener una bolsa, mi amado, con aceite era parte de su atuendo, los cuernos serían usados como especie de trompetas, sobre todo para convocar a reuniones de las cabezas principales de las familias. Cada príncipe de familia, sí, podía hacer el uso de un cuerno para poder llamar a sus familiares para que puedan tener reuniones y tomar decisiones esenciales para ciertos puntos a tratarse. A veces transacciones comerciales de venta de ganado, muchas otras veces para tomar debates en cuanto a decisiones del futuro de la tribu, para poder, mi amado, seguir creciendo respecto de uniones familiares, de matrimonios. También se lo usaba para llamar, mi amado, sí, a la guerra o a la pelea, para unir a los clanes. Este asunto, pues, del cuerno, mi amado, si tocaría el cuerno, si tendría que ver sobre todo con la última parte dicha. Cuando vamos, pues, al versículo número 34, yo te aseguro algo. Una cosa es tocar el cuerno con tus fuerzas, con tu deseo o tu ánimo, y otra cosa es cuando lo haces lleno del Espíritu de Dios. Dicho de otra forma, una cosa es, mi amado, hacer algo por tu fuerza y otra hacerla con la fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Hay quienes han dicho, hermano, yo ya he hecho eso, ve, y no me ha funcionado. Sí, es verdad, es que lo intentaste tú solo. Ahora inténtalo con Dios en tu vida. Y haz lo mismo. Y vas a ver cómo de Dios, dado, el resultado será diferente. Como cuando alguien de pronto, dado, en problema de hogar, dice, hermano, yo ya le he hablado a mi esposo, ya le he dicho, pero él no cambia. Claro, es verdad, siempre lo hiciste tú, pero ahora lo haces tú, pero con Dios en tu vida. Mi amado, siempre el ingrediente esencial será Dios, aun cuando sean las mismas cosas las que hagas. A veces uno sale a buscar trabajo, mi amado, y regresa, sí, con el rabo entre las piernas, por decirlo así. Pero cuando a veces, mi amado, lo hacemos
en el nombre del Señor, amado, vamos, mi amado, no nos pasa como le pasa al mundo, que van por lana y vienen trasquilados. Salimos y en el nombre de Jesús, mi amado, venimos con la victoria en la mano, profesando y gratitud al Señor que ha abierto las puertas para ellos. Claro que sí. Los abiezeritas, mi amado, sí, era obviamente el clan que pertenecía a la tribu propiamente, sí, de Gedeón. Cuando lo tocó el cuerno, mira, solo como para que te des una idea. En la mañana, ojo, en la mañana, Gedeón por el pueblo era el hombre más odiado del clan de los abiezeritas. El más odiado. ¿Lo querían linchar o no? Sí lo querían linchar, ¿verdad? Sácalo porque lo vamos a matar. Lleno del Espíritu Santo, toca. Y todo el clan salió. ¿Quién está llamando? ¿Quién convoca? Dijo, Jerobaal, dijeron. El que contendió con Baal y todavía no lo mata. Ese está llamando. ¿Y cómo fue la respuesta? Cuando este tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y a través de ellos, dice la Biblia en el verso 35, envió mensajeros por todo, y aquí habla de tribus, por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Y asimismo envió mensajeros a otra tribu, a Aser y a Zabulón y a Neftalí, a los cuales salieron a encontrarle. Al tocar de un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Mira, mi amado, son pequeñas cosas los que detonan grandes situaciones. Así como, no lo sé, mi amado, queriendo simplemente poner ejemplo, ¿no? Supongamos que esto sea un taco de dinamita, supongamos, o de C4, como le dicen el TNT plástico. Si esto, mi amado, si fuese realmente lo que digo que es, podría hacer volar todo esto en pedazos. Todo este espacio, porque se sobreentiende que esto tiene una potencia, ¿sí?, en químico, pues no, ahí reprimida, ¿sí?, en extracto, que al ser detonada podría destruir toda esta habitación. Mi amado, así como para hacer lo malo hay cosas pequeñas que pueden destruirlo todo a tu alrededor, hay pequeñas cosas que Dios nos pide que pueden causar gran bendición, más que un cuarto, en una ciudad o hasta en un país entero. Son pequeñas cosas, si tú a la verdad lo quieres poner en balanza, lo que puede traer tu gran bendición que tanto la buscas y todavía no la ves. Son pequeñas decisiones, son pequeños ajustes, arreglos en tu vida, lo que Dios te pide para que puedas ver su mano en acción, mi amado. Pero a veces nos choca, como posiblemente le pudieron haber pasado por la mente a Gedeón. Lo que pasa es, diría alguien, ¿y pero qué va a decir mi papá si tal cosa o tal cosa? ¿Pero qué va a decir mi papá o mi mamá si me ve que voy al culto? ¿Qué va a decir mi familia si me entrego a Jesús? ¿O qué dirán mis amigos si me bautizo? ¡Ay, Señor! Se van a burlar de mí. Hermano, Gedeón está viendo lo que está viendo porque decidió hacer algo pequeño para Dios, pero muy grande al mismo tiempo para el pueblo. ¿Qué le pidió Dios? Derriba eso, le dijo. Diría cualquiera, derriba, ya está derribado. Pero claro, derribarlo implicaba un detonante social, que todo el mundo se levantara en contra de Gedeón. Pero él sabía, mi amado, que al hacerlo estaba en el camino que Dios quería verlo, en el camino de la obediencia. Mi amado, si él no hubiera derribado esto, al tocar el cuerno, ni una mosca se le hubiera pegado. Al contrario, le hubieran matado. Mi amado, ¿por qué ir con la corriente? Dirá cualquiera, es que es más fácil. ¿Por qué ir con la corriente? Es que eso es lo que hace el mundo. ¿Por qué, mi amado hermano, no pararse en firme y dejar que otros lo hagan y tú ir contra corriente?
Es que eso causa mayor presión social, sí. Pero amado hermano, ¿qué es eso comparado con lo que Dios puede hacer contigo? ¿Qué es eso comparado con la bendición que Dios, mi amado, sí otorgará a quien esté dispuesto a ir contracorriente? Es que todo lo hacen, todo el mundo, como diría cualquiera hablando de cosas juveniles, es que todo el mundo ahora sí, ya tiene experiencia sexual. Es que todo el mundo ya tiene pareja. Es que eso de llegar virgen ya no es para la sociedad. Mi amado, el día que tú estés solo, completamente solo, pasando por una desgracia, créeme que nadie en la sociedad vendrá a tu rescate. Nadie vendrá a tu auxilio el día que estés apurado o acostado, mi amado, en una camilla en un hospital. Ir con la corriente no es garantía de que vayas en el buen camino. Ir con la corriente no implica, mi amado hermano, de que tu vida va a tener un buen final. Más bien, mira el desenlace de los que se enmarcan en la corriente. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino. Ese es el camino y la puerta de la corriente de este siglo. Muchos, dice la Biblia, muchos son los que entran por él, y por ende muchos también los que van a perdición. Pero los que van contracorriente van por la puerta estrecha y el camino angosto. Pero es un camino que conduce a la salvación y a la vida eterna, mi amado hermano. ¿Por qué vas al ritmo que te marca el mundo? El mundo dice así. Y por ahí va todo el mundo. A ese son baila el mundo. ¿Verdad? Es que él hace videos. Yo también hago videos. ¿Verdad? Es que ellos bailan así. Hasta abajo, hasta abajo. Oiga, cuando uno le pone asunto a la letra de estos famosos reggaetones que hay por ahí, es una completa porquería. ¿Verdad? Es una completa y total porquería. Son vascosidades lo que se dice en la letra. Antes uno escuchaba música y la letra enamoraba, la letra enaltecía la belleza, enaltecía, mi amado, sí, los sentimientos. Ahora es sácate el calzón, ponte así y tal y tal y tal cosa. A ritmo de esto, ¿no? Y ¿es la música que escuchan los que están a su lado? ¿O es lo que usted escucha? Y por ahí va el ritmo. Y cogen hasta ritmos mundanos con letras cristianas. Los ritmos son del mundo. ¿Para qué? Para tratar de ganar a los jóvenes. Amado, ¿tú crees que a ese estilo de vida nos llamó el Señor? ¿Tú crees que este es el ritmo que Dios quiere que sigamos? Gedeón, mi amado, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Jehová, toca una trompeta, toca un cuerno y logra con un solo sonar, claro, no con sus pulmones fueron un medio, el que estaba llamando era Dios a través de los pulmones de Dios. Hizo reunir a 4 tribus y claro, a toda la familia abieserita, los principales de ellos. Y verso 36 dice la Biblia: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era,
Si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca la tierra o la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Esto no lo voy a tratar hoy día, ni de broma. Esto queda para la otra. Amado hermano, Dios puede hacer maravillas contigo. Amén. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, haréis vosotros. Mayores. El problema, amado, es que las palabras de Dios, ese es el problema, que las palabras de Dios ahora tienen otro tipo de auditorio. Antes la gente oía y creía a Dios. Ahora la gente oye y cuestiona, razona, piensa, análisis, homilética, hermenéutica, y luego si le convence, cree. Si no le convence, no cree. Antes se le decía, ven, camina sobre el agua. Ahí voy, Señor, le dijeron. No decían, a ver, déjame ver primero la temperatura del agua, déjame ver. Ah, no, está fría, Señor. Yo en agua fría no me meto. Ah, está caliente, uy, me quemo. Que esté templada, Señor. A ese punto hemos llegado. Antes la gente oía y lo hacía. Sí, como humanos débiles, como humanos, mi amado hermano, temerosos, pero como gente crédula, mi amado, a ciegas, cuando ya Dios había empezado su llamamiento. Dios no ha cambiado, hermano. Los hombres hemos cambiado. Su espíritu no ha cambiado. Él sigue siendo, mi amado, el mismo. Cristo no ha cambiado. Él anhela todavía aún y anda buscando pescadores de hombres. Pero hay gente que está, mi amado, pescando al mundo, olvidándose, mi amado, de la responsabilidad que tenemos delante de ese Dios. Hermano, sal de la corriente y ven a la barca de Cristo. Él te hará pescadores de hombres. Él hará, mi amado, que tu red se llene del pan que tú verdaderamente necesitas. Hasta aquí, mi amado, el mensaje de la palabra. ¿Qué pasará con Gedeón? ¿Por qué le pide otra señal? ¿Acaso no es señal suficiente ver semejante aglomeración de gente junto a él? Eso lo estaremos, mi amado, analizando, Dios mediante, el próximo día miércoles, si el Espíritu Santo nos da vida. Oremos.